La tecnología mueve al mundo y aquí hablamos con quienes la mueven. Bienvenidos a Hablemos Tech, soy Josh Madera. Andrés Wong. Este episodio es posible gracias a Entera Cloud, solución de tecnología e infraestructura en la nube para empresas que no pueden darse el lujo de fallar. Ahora sí, arrancamos. Hoy tenemos a un experto en ciberseguridad con más de 13 años de experiencia, que pasó de las firmas Big Four como PwC y EY a Silicon Valley. Hoy es director de ciberseguridad y cumplimiento en Paystan, una fintech B2B con operaciones globales. Y también es parte de Nearshore Cyber, la comunidad de ciberseguridad más importante para profesionales mexicanos. Nuestro invitado de hoy, Víctor Mesa. Víctor. Josh, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti. Te echaste la vuelta desde Mexicali a Tijuana. Así es, pero con un gustazo. Me encanta Tijuana. A gustísimo el clima. Sí, ¿verdad? Es algo que nos favorece acá en Tijuana. Sin embargo, aunque hoy vienes de Mexicali, pues sabemos que eres originario de Sonora. ¿Por qué nos platicas un poquito más de dónde inicias a prepararte en este mundo de tecnología, Víctor? Claro, sí, como bien mencionas, soy originario de Sonora. Sin embargo, he vivido por todos lados, en varias ciudades en Sonora, en Monterrey, Guadalajara. Como inicio en este mundo de la tecnología, mi carrera es de informática administrativa. Uh-huh. En todos los lugares donde te dije que viví es donde... Ahí estuviste estudiando. En diferentes campus del Tecnológico de Monterrey y terminé en la Autónoma de Guadalajara. De hecho, me cambié de escuela en el Inter y ahí fue cómo terminé en Guadalajara, donde he vivido 15 años hasta hace un par de meses que me mudé a Mexicali. Oye, Víctor, después de salir de la universidad, sabemos que saltas a las Big Four. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo llegas ahí? De recién graduado, pues está difícil el mercado, uno busca chambas por todos lados. Mi carrera se alineaba muy bien a la parte de auditoría de TI. Okay. Así es como yo incursiono a la parte de ciberseguridad, que tal vez no sea tan técnico, auditoría de TI. Oye, Víctor, una duda que nosotros teníamos, las Big Four, para nuestro público que hoy está escuchando el episodio, ¿qué vienen siendo las Big Four? Las Big Four son las firmas de profesionistas más grandes del mundo, principalmente en auditorías financieras, pero tienen un portafolio enorme de servicios, Sí. entre ellos consultoría de ciberseguridad. Ahí está Deloitte, Ernst Young, KPMG y PwC. Son las Big Four, pero también tengo experiencia en firmas un poquito más chiquitas, pero básicamente en la misma industria. Sí. Me llama mucho la atención que empiezas con auditoría, Sí. pero terminas en una fintech en Silicon Valley. ¿Cómo? Las Big Four básicamente se basan en buenas prácticas empresariales en muchas disciplinas diferentes, marcos revisas, auditas a empresas, por ejemplo, por darte un ejemplo específico, en ITIL. Okay. Que tienes que conocer los diferentes marcos de referencia y auditar a dichas empresas contra marcos, contra buenas prácticas, regulaciones, okay, etcétera. Una empresa de pagos manejan tarjetas de crédito, etcétera, diferentes métodos de pagos, entre ellos tarjetas de crédito, y necesitaban a una persona con mi perfil para poder sacar su certificación por primera vez de PCI, que PCI significa, para los que no están en esta misma industria, Payments Card Industry. Okay. Es un marco de referencia, lo estaba pensando en inglés, es un marco de referencia de ciberseguridad para poder comunicarle al mercado que tienes procesos
que su información, las tarjetas son procesadas de forma segura y en otras palabras, que tienen las credenciales y pueden confiar en ti con información tan sensible, ¿verdad? Pues es que no estás transfiriendo patitos, estás transfiriendo dinero, ¿no? En Exactamente. grandes cantidades. Sí. Ok, y me imagino que en todo tu proceso tuviste que haber tenido algún mentor. Claro, muchos tuve, muchos mentores. Estando en las Big Four, uno está en un pool de recursos y te tocan diferentes jefes, entre ellos, y les mando saludos, entre ellos Fabián Medina, Javier Torres y muchos mentores. Tuve Celestino, otro buen amigo. Peter Showalker, quien me invitó, fue el fundador de la comunidad de ciberseguridad que mencionaste y él tiene mucha experiencia como SOC, en un SOC principalmente, que son los que monitorean los incidentes de seguridad en tiempo real y es influencer ecosistema. en este ecosistema. Tengo durante mi vida profesional he tenido muy buenos mentores. Les mando saludos, por cierto. Oye, Víctor, algo que creo que es muy valioso para, siempre tratamos dentro de los episodios de incluir algo para los jóvenes que van iniciando, ¿no? Entonces, hoy en día, pues te miramos nosotros y te admiramos mucho liderando ciberseguridad, cumplimiento en una empresa en Silicon Valley exitosa. Sin embargo, lo valioso que es que al iniciar tu carrera, llegaste a un lugar donde estuviste expuesto a problemas y a retos de múltiples empresas muy importantes, te prepararon, te fogueaste, adquiriste los conocimientos y ya obviamente de ahí fuiste evaluando y evolucionando y creciendo a los siguientes niveles. Pero muchas veces los jóvenes salen de la escuela y están más preocupados por cuánto me vas a pagar, cuánto me vas a dar, qué título me vas a dar, que por el conocimiento que pudieran adquirir para convertirse en un futuro, ¿no? ¿Tú eso es algo que miras o qué tan valioso crees que para ti fue eso? Obviamente nadie está peleado con el dinero, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo difícil. No siempre uno sale de la universidad y ganando más bien nunca sales de la universidad ganando 100,000 pesos, ¿verdad? Así es. Entonces, muchas veces vale más la experiencia, las herramientas que te dan, las certificaciones que te dan para prepararte para un futuro. Uno lo tiene que ver pensando en los beneficios que te van a dar esa experiencia. Te soy sincero, es, 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 es muy complicado trabajar en una Big Four, son muchas horas, all-nighters. Em, pero, seguramente mucha gente le va a parecer familiar si están en ese tipo de empresas. Pero como decía uno de mis mentores que mencionaba hace un momento, Fabián, que, me decía de broma que me iba a subir el sueldo al doble y que la mayoría de ese aumento era en experiencia. Te voy a ser sincero, él tenía toda la razón, porque la gente aprecia mucho el currículum de una persona que viene de unas Big Four. Eso te ayudó a preparar el currículum, la experiencia. Qué importante. Y ahora, Víctor, ¿qué fue lo que enfrentas donde vienes de tú ir a asegurarte que las empresas estén haciendo las cosas bien, evalúas el trabajo, la chamba que están haciendo las empresas, donde ahora en esta compañía que llegas, la empresa Paystand, ¿la dije bien? Sí. Paystand, a ti te contratan y tú tienes que llegar a implementar todo, ¿no? De Sí, cero. desde cero. ¿Cómo fue eso? A mí está muy interesante eso, de hecho. Yo venía de ser auditor, iba, revisaba empresas, todas estas empresas, obviamente tenían tecnologías diferentes, su tech stack
no se parecía una del otro, pero la mayoría de ellas tenían tecnologías más de tipo enterprise, que muchas veces no se usan en una startup. Para ponerte un ejemplo simple, en una empresa muy grande, van a usar Microsoft Teams, y en una startup en Silicon Valley, Slack. Yo sé que no tiene nada que ver con ciberseguridad, pero nomás por darte un ejemplo, Claro. es muy diferente el ecosistema que existe en estos dos diferentes tipos de empresa. Oye, una pregunta. ¿Cuántas personas había en tu equipo? Cuando llegué, Sí. yo solo, 1 año y medio. Es que eso es bien valioso. Que tú solo te aventaste en 1 año y medio todas las bases para que después pudiera llegar gente, es algo bien valioso de mencionar. ¿Cómo fueron esos inicios en Silicon Valley donde llegas a una startup y tú tienes que implementar la ciberseguridad de cero? Te voy a ser sincero, no es muy fácil. A mí me contrataron para iniciar desde cero. Recordemos que yo vengo de las Big Four, revisando muchas empresas versus marcos de referencias, marcos de referencias establecidos en diferentes ecosistemas regulatorios. Entonces llego aquí y lo que me piden básicamente es sacar la certificación de PCI para la empresa. Siendo un auditor de TI no eres tan técnico, me tuve que hacer técnico para poder implementar una certificación que no es tan sencilla. El pasar datos de tarjeta no es cualquier cosa, Sí. son demasiado estrictos, entonces no había nada documentado, yo solo me aventé la chamba, me parece que 1 año nos tardamos, ¿no? Si recuerdo bien, nos tardamos en poder sacar nuestra certificación de PCI, porque tienes que tener evidencia de la efectividad operativa de dichos controles de ciberseguridad. Muchas veces nos faltaba herramientas, tenía que irme a estudiar. Afortunadamente, Paystan me invirtió mucho en educación, en Paystan y las Big Four, porque teníamos ambientes de pruebas de la tecnología que se te ocurra. Obviamente empresas de esta magnitud las tienen. Y así fue como poco a poco, si no lo sabía, muchas veces la respuesta es no lo sé. Y uno se tiene que aventar a buscar personas que sí la conocen, tal vez que sí conocen dichas tecnologías, tal vez contratando un consultor externo. Me dieron la facilidad de poder jugar con presupuesto para poder iniciar dicho programa desde cero. Asimismo, PC iba cambiando, ¿no? Los requerimientos van cambiando y uno tiene que ir evolucionando como va cambiando la tecnología y los procesos y las regulaciones, etcétera. Ahorita hablabas de que cuando tocaba ir a buscar herramientas, que déjame corregirte, porque te aventaste solo el 1 año y medio ahí, aventándote todo el proceso desde cero, pero hablas de que había que ir a buscar las herramientas. Cuando haces reviews de los vendors para estas mismas herramientas, ¿cómo validas que el vendor no se convierte él mismo en el vector de ataque? Te soy sincero, es complicado. Uno no conoce todas las herramientas que existen y que puedes utilizar. Afortunadamente mi empresa me invirtió mucho en que yo pudiera ir a las grandes conferencias de ciberseguridad donde tienen sus expos, donde uno puede hacer demos de diferentes vendors. Te soy sincero, le dediqué al principio horas y horas a estar escuchando a muchos vendedores de diferentes tecnologías relacionadas, y uno tiene que ir aprendiendo. Me metí a comunidades relacionadas como Nearshore Cyber, eventos de comunidad, etcétera. Y uno así va aprendiendo cuáles son las problemáticas y cómo las resolvieron en otros lados. Te fijas en la competencia, hay muchos factores que te pueden ayudar a hacer este due diligence de los diferentes proveedores que existen ahí en el mercado. Y una vez que
que seleccionas un grupo de los que más te gustaron, pues que sigue, que sean legítimos, ¿no? En el mercado, que ver los reviews que tienen y como siguiente paso, pues revisar la ciberseguridad, en dónde tienen guardada la información, a qué tienen acceso, qué credenciales de seguridad tienen y quién los certificó, etcétera. Son muchos factores que uno se fija para poder contratar a empresas que manejan información tan sensible como este tipo de proveedores en el ámbito de ciberseguridad. Oye, Víctor, yo tengo una duda. Tú que estás en la mera línea de lo más actual que está sucediendo y aparte, hablar de ciberseguridad conectado a una empresa que mueve dinero, finanzas, pues obviamente son de las más atractivas para atacar, ¿no? Para hackear. Y blockchain. Así que tienes una responsabilidad muy, muy grande en tus hombros. Ahora con el tema de ciberseguridad, ¿cómo la estás usando de una forma defensiva la inteligencia artificial? Y también compártenos qué estás mirando del lado ofensivo en cuanto a IA y los ataques. Muy buena pregunta, Josh. Hay muchísimos casos de uso, ¿no? Pero donde yo he visto en la parte defensiva que es muy valiosa la inteligencia artificial es en la parte del SOC, que el SOC es Security Operations Center, le llaman, que básicamente es la función de una empresa para monitorear incidentes en tiempo real, correlaciona diferentes capas, por ejemplo, te puedes integrar todo tu tech stack ahí. ¿Qué significa esto? La nube, sistemas operativos, todos los diferentes sistemas, firewalls, generan logs de quién entra, quién sale, cuántas llamadas al sistema hay, etcétera. Todo esto en nuestro ecosistema de ciberseguridad, si detecta alguna anomalía no sé, en la red, va y revisa los endpoints y busca firmas comunes y si pasa el evento A con el evento B, te salta una alerta, ¿no? Este es no es tan sencillo implementarlo porque puedes tener miles de alertas en un día. ¿En qué te ayuda la inteligencia artificial? Es en rápidamente poder analizar con el contexto de tu empresa qué es un falso positivo y qué no es un falso positivo, porque es la tarea más complicada de la función de un SOC. Si uno lo implementa, el día uno te van a aparecer 1000 alertas, pero de esas 1000 alertas tal vez el 1% es una alerta válida que requiere tu atención. Entonces la inteligencia artificial en lo que nos ha estado ayudando es en hacer este análisis con el contexto que tiene de la empresa y cómo nos manejamos para sacar resultados, un reporte ejecutivo válido al cual tú ponerle atención y ya no tienes que invertirle muchísimas horas, hombre. Me estabas platicando que por otra parte de la moneda estabas viendo muchos ataques de phishing con el LLM, con IA. ¿Cómo sucede esto? En nuestros tiempos, obviamente, pues toda la información está en las redes sociales. Existe LinkedIn, existe Facebook, de todos lados. Ahora con la inteligencia artificial uno puede correr un simple prompt en Gemini. Te digo Gemini porque es el que tiene más capacidad para Imagen, video, voz, todo. no, pero para hacer el research en internet, Sí. porque los otros analizan en el pasado. Sí, desde el contexto de la memoria que ya tienen y Exactamente. Gemini ya tiene esta integración con Google que buscan por todas partes, ¿no? Sí, así fácilmente yo puedo obtener dónde trabajas, información de la empresa y antes era muy fácil detectarlo porque tenían muchos errores ortográficos, etcétera. Algo no te parecía bien, pero ahora con toda la información que tienen, formulan
correos de phishing Específicos. bien específicos a tu persona y suenan bien realistas. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos que estoy viendo en ese sentido. En ese tema. Está muy interesante. Digo, nosotros movemos muchos agentes de LLM y sabemos sobre todo la capacidad que tienen, ¿no? Y es algo que me preocupa. Dices que nace Nearshoring Cybersecurity y te invitan a formar parte de esta comunidad. ¿Qué nos puedes contar de esta comunidad? Esta comunidad, Nearshore Cyber, fue empezada por un buen amigo mío que es americano, Peter Showalker se llama. La educación en ciberseguridad es muy cara y normalmente, ¿no? Y su objetivo principal era sin que la gente gastara mucho dinero, invitarlos. Me tocó dar clases, por ejemplo, del CISP, que es la certificación que yo tengo que toman muchos colegas ahí de ciberseguridad. Es de las principales, sí es complicada, reprobé el primero. Qué pena, pero está muy complicada. Sí. De hecho, el dar la clase fue lo que me ayudó a entenderlo más. A entenderlo, claro. No nomás eso, en la comunidad que te menciono, también organizamos cada 2 semanas juegos de backdoors and breaches, que en nuestra industria de ciberseguridad es muy popular, que es de simulación de ataque. ¿Qué harías? El juego se trata de qué haría, de cómo la función del SOC le daría seguimiento a un incidente. Te dan escenarios hipotéticos y es un juego de cartas. Está padrísimo, por cierto, se lo recomiendo. Se lo recomiendo mucho, pero organizamos estos juegos. De hecho, con la ayuda de un amigo, Vicente, de aquí de Tijuana, él organizaba los juegos en español, porque él es experto en esa materia. Le mando saludos también. Con esta comunidad lo que tratábamos de lograr era ayudar a la gente que va empezando o que estaban en soporte de IT, como un ejemplo, a incursionar al mundo de la ciberseguridad y cómo empezar y qué hacer y simulación de cómo se vería en el mundo real. ¿Qué ha sido la diferencia más grande que notas hoy en la empresa de iniciar como startup con 20 empleados y ahora que son más de 500? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. Te soy sincero, el producto no se ve nada parecido a cuando iniciamos aquí. La intención inicial de la empresa era iniciar en el ambiente de Bitcoin. Sin embargo, como no estaba muy regulado en ese entonces, se pasaron a la banca tradicional, aceptando pagos de tarjeta, ACH, conexiones a bancos. Nuestro producto se conecta a sistemas contables populares de nuestros clientes, como lo son, por ejemplo, NetSuite, y elimina pasos manuales contables. Y el objetivo es hacer la parte de la pasarela de pagos y eliminar pasos manuales de contadores. Ha cambiado mucho en base al mercado. Asimismo, hemos tenido muchas adquisiciones, también en el ambiente fintech, pero de diferentes servicios como administración de pagos y flujos por ejemplo, gastos de empleados que salen de viaje, expedimos tarjetas. O sea, es todo un ecosistema alrededor de los account payables, accounts receivables. Yo tengo mucho trato con la parte de producto, con la parte de mis colegas que desarrollan funcionalidades nuevas para el sistema o nuevas versiones, etcétera. De hecho, eso que mencionas ahorita, Víctor, creo que ha hecho de alguna manera que evolucione tu rol de ser solo ciberseguridad de la empresa, director de ciberseguridad, a un rol también de cumplimiento, ¿no? Que hoy también te toca liderar dentro de la compañía. Exactamente, sí. ¿A qué voy con esto? Iniciamos localmente en Estados Unidos, aunque yo vivía en Guadalajara físicamente. Iniciamos en Estados Unidos y fue evolucionando. Ahora
son pagos transfronterizos en 200 países con diferentes jurisdicciones y etcétera. Llegó esa necesidad de una persona que apoyara a la empresa para sacar licencias, para poder ofrecer este tipo de servicios, operar en diferentes países, partners en diferentes países. Todo esto me ha hecho a evolucionar con la compañía. Recordemos que éramos una startup y poco a poco se fue expandiendo y no había nadie más. Necesitaba yo crecer financieramente y profesionalmente y tomé todas las chambas que pude tomar para poder escalar. Como una buena persona en tecnología, ¿no? Exactamente. Que le tiene que entrar a todo. Exactamente. Me encanta. Al ámbito regulatorio y al ámbito de certificaciones, fue a lo que... entonces ahorita estoy en las dos grandes dominios. Para las personas, para los ingenieros que apenas van empezando en la carrera, que quieren adentrarse en ciberseguridad, ¿qué les recomendarías? ¿Cuáles serían los pasos para empezar? Empiecen con lo básico. Si estudiaron sistemas, tiene mucho beneficio estar en un área de soporte técnico. Si estudiaste redes, te puedes evolucionar a seguridad de redes. Si estudiaste desarrollo de sistemas, existe una especialidad en ciberseguridad que es AppSec o donde revisas la seguridad de las APIs o revisas los códigos, buscas vulnerabilidades. O sea, yo creo que dentro de la tecnología todo está relacionado con ciberseguridad, todo está conectado, con que tengas un rol donde empezar y posterior a eso, ya que quieras hacer el salto, yo recomendaría una certificación que se llama Security Plus de CompTIA, que incluye como lo básico para poder empezar en esta industria, en este ecosistema de ciberseguridad. Y ya posterior a ello existen varias certificaciones ya especializadas a cualquiera de las especialidades que te acabo de mencionar. Si pudieras decirle algo a ti mismo cuando entraste a Ernest Young hace 12 años, ¿qué le dirías? Aguanta más tiempo ahí. Espérate. ¿Por qué, Víctor? Porque sinceramente la experiencia que uno tiene en este tipo de empresas es invaluable. Aunque es duro trabajar en ese tipo de empresas, es invaluable la experiencia que te da y el conocimiento en muchas tecnologías y de gente especializada y muy avanzada que también está en todo el mundo en este tipo de servicios de consultoría. Víctor, el día de hoy sé que hay mucha tela de dónde cortar, muchos puntos, muchos temas. A veces ese es un reto, eh, pero tratamos de hoy enfocarnos mucho en la parte de ciberseguridad. Espero después tener la oportunidad de poder cubrir muchos otros puntos de valor que sé que vas a compartir con nuestra comunidad. Sin embargo, para cerrar, me gustaría hacerte la siguiente pregunta, Víctor. No hay duda de que lo que has logrado y donde hoy te encuentras es algo valioso, importante, que muchos nos imaginamos logrando ese tipo de logros. Víctor, ¿dónde te miras en los siguientes 10 años? Qué buena pregunta. Te soy sincero, estoy muy contento donde laboro el día de hoy. Nuestro principal objetivo es volvernos una empresa pública, irnos a IPO en el futuro. ¿Dónde me veo? Me veo siendo el CISO en una empresa pública. Con el favor de Dios, espero sea en esta donde estoy. Eh, y si no me veo como un líder en el ámbito de la ciberseguridad, espero poder ayudar a mucha gente que está empezando. Como te mencioné, he dado cursos, he sido, así como he tenido muchos mentores muy buenos, he sido mentor de mucha gente, eso me encanta. Y siendo un líder y seguir preparándome, seguir avanzando y seguir creciendo profesionalmente en, en- en- en un puesto más alto en mi rubro, en mi industria, en mi ecosistema.
Me encanta. Vamos a tomarte la palabra en eso, Víctor, que mencionaste sí. de mentorear también esa gran experiencia que has logrado. Como bien sabes, mañana tenemos el evento de ALTI, Alianza de Líderes en Tecnología e Innovación, y esperamos contar contigo dentro de esta agrupación que hemos creado para líderes de IT, precisamente para que puedas contribuir a este grupo y a los ITs que están buscando crecer más dentro de lo que es la ciberseguridad, ¿no? Con gusto, a la orden. Muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Excelente. Víctor, un Señor. gusto. Excelente. Bueno, pues la tecnología no espera y tú tampoco deberías. Si estas conversaciones te fueron útiles, compártelas. Hay alguien en tu red que la necesita. Búscanos como Hablemos Tech en YouTube y en todas las plataformas. Nos vemos en el siguiente nivel.